Hoy hablaremos del origen del universo. El objeto del presente trabajo es exponer brevemente las diversas teorías acerca del origen del universo, poniendo el foco principalmente en el modelo del Big Bang, para luego proceder a considerar de un modo filosófico la teoría en sí, sus presupuestos, su consistencia y sus implicancias. Antes que nada, queremos hacer una observación de la mayor importancia. Como se verá a continuación, se describirán teorías físicas de gran complejidad. Alguno se preguntará si es lícito hacer esto. En consecuencia, queremos aclarar lo siguiente. Estamos convencidos que es posible exponer en forma cualitativa las teorías científicas modernas de tal modo que sean comprendidas por una persona de inteligencia mediana y razonable educación. ¿Por qué aclaramos esto? Para contrarrestar una tendencia de la ciencia moderna, cual es la de rodearse de una jerga y de una notación matemática impenetrables para el lego, quien debe entonces aceptar con una fe rayana en el fetichismo lo que los hombres de ciencia le proponen, quienes en consecuencia se abusan de esta situación, y esto no debe ser así. Una observación somera del cielo nocturno nos da una impresión de inmutabilidad. El cielo siempre igual, las constelaciones siempre en su lugar, la sucesión a lo largo del año de las distintas posiciones de las mismas, y los planetas, que dentro de este esquema son seres errantes. De hecho, eso significa la palabra planeta en griego. La impresión, por lo tanto, es de inmutabilidad. En correspondencia con esto, la primera teoría cosmológica fue la del estado estacionario. Aclaremos que la palabra cosmología, cosmológico, será utilizada no en el sentido que tiene en filosofía desde Christian Wolff, o sea como filosofía de la naturaleza, sino en el sentido actual de rama de la física que estudia el origen del universo. Según esta teoría del estado estacionario, el universo siempre ha sido, y siempre ha sido igual, o sea, un universo estático, eterno. Esta teoría, como es evidente, se contrapone a la visión cristiana, creacionista, que afirma el origen del universo ab initio temporis. Había por lo tanto una contradicción clara entre lo que la ciencia afirmaba acerca del origen del universo y lo que la fe creía. A comienzos del siglo XX comenzó a surgir una teoría alternativa, un segundo modelo cosmológico, a partir de las observaciones de Edwin Hubble. Este astrónomo norteamericano fue el descubridor del hecho enorme de que el universo se extiende más allá de la Vía Láctea, nuestra galaxia local. Hasta entonces se creía que los objetos estelares, conocidos como nebulosas, por ejemplo Andrómeda, eran parte de la Vía Láctea. Hubble, dedicado a estudiar estos objetos, descubrió que en realidad eran grandes galaxias distintas de la nuestra que se encontraban a enormes distancias, y que la Vía Láctea es simplemente una de muchísimas otras. Puede resultar interesante una breve mención del modo en que realizan las mediciones astronómicas. Se basan en la así llamada escalera de distancias cósmicas, o sea, una sucesión de técnicas de medición de distancias por las cuales se va accediendo a la medición de objetos cada vez más lejanos. La escalera tiene los siguientes peldaños: paralaje, paralaje espectroscópico, luminosidad de las variables cefeidas, supernovas del tipo Ia, corrimiento al rojo. Para distancias cercanas, o sea hasta unos 1000 años luz, alcanza con el paralaje, o sea un cálculo trigonométrico. Pero para distancias mayores es fundamental la noción de candela estelar, o sea un objeto del cual conocemos por una técnica anterior su luminosidad intrínseca. Como dicha luminosidad se relaciona simplemente con el flujo de luz que llega a un telescopio y a la distancia de dicho objeto, es muy fácil en consecuencia calcular la distancia. La escalera de distancias cósmicas, además, está basada en que la información que obtenemos a una cierta distancia cósmica nos aporta información valiosísima para las distancias mayores. Pero, como si esto fuera poco, Hubble realizó todavía otro descubrimiento de similar importancia.
en su laboratorio de observación y clasificación de galaxias, confirmó, pues el fenómeno era conocido desde una década antes, pero no se lo asociaba a las galaxias. Confirmó, decíamos, un corrimiento al rojo en los espectros de las mismas. No estará de más explicar en forma somera la estructura del universo, tal como se desprende de los datos observacionales modernos. Las estrellas del universo se encuentran agrupadas de a miles de millones en galaxias. Hay probablemente más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable. A su vez, las galaxias se agrupan en cúmulos de miles de galaxias, y estos a su vez en supercúmulos. El supercúmulo al cual pertenece la Vía Láctea se llama supercúmulo de Virgo. Se cree que hay unos 10 millones de supercúmulos. Sus tamaños llegan a los cientos de millones de años luz. Las distancias, a escala estelas, se miden en años luz, unidad de distancia y no de tiempo, que equivale a la distancia recorrida por la luz en un año, unos 9 billones de kilómetros. Para tener idea de las distancias, diremos que el Sol se encuentra a 7 minutos y medio luz de la Tierra, que la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a 4 años luz, que el diámetro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, es de 100.000 años luz, y que la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2 millones de años luz. Los límites del universo conocido están a unos 50 millones de años luz. Otra unidad de medida es el parsec, que equivale a 3.26 años luz, o 3 por 10 a la menos 13 kilómetros. Cuando hablamos de corrimiento al rojo, estamos haciendo referencia al efecto Doppler, por el cual las ondas de una fuente emisora móvil, del tipo que sea, electromagnéticas, sonoras, etc., aumentan su frecuencia según la fuente se acerque al observador o disminuyen si se aleja. Hemos hablado del análisis espectroscópico, pero ¿qué significa esto? Cuando un elemento se calienta a suficiente temperatura se pone incandescente y emite luz, o sea una radiación electromagnética. En realidad todo ente material emite ondas electromagnéticas permanentemente, con longitudes de onda dependientes de su temperatura. Esta radiación se puede descomponer con un prisma, como ocurre naturalmente con el arco iris. Cada elemento de la tabla periódica tiene un espectro de líneas característico muy preciso, como si fuesen sus huellas digitales. Así, es posible conocer los elementos de los que están hechas las estrellas. Hubble descubrió que debido al efecto Doppler, los espectros característicos de los elementos de las estrellas se encuentran corridos hacia la región del rojo. Por ende, el corrimiento al rojo en los espectros indica que las galaxias se están alejando de la Tierra. Observando con más atención y midiendo, encontró algo asombroso. La velocidad de recesión de las galaxias es directamente proporcional a la distancia a la Tierra, o sea, a doble distancia, doble velocidad de alejamiento. A triple distancia, triple velocidad, etc. Esto se conoce como ley de Hubble. En consecuencia, Hubble se encontró con el espectáculo de una universal expansión del cosmos en todas las direcciones. El modelo del estado estacionario comenzaba a tambalearse. Para sostenerlo, se postuló la creación permanente de materia en regiones del universo, pero podemos decir que se encontraba herido de muerte. En el año 1964 se produjo el segundo descubrimiento que abrió las puertas a la concepción de un nuevo modelo cosmológico. Dos radioastrónomos norteamericanos, Arno Penzias y Robert Wilson, se encontraban trabajando en receptores de microondas para su uso en radiotelescopios. Estaban midiendo la intensidad de las ondas de radio emitidas por nuestra galaxia cuando encontraron que a una determinada longitud de onda, un ruido de fondo electromagnético isótropo interfería en sus mediciones. Luego de muchos intentos para eliminarlo, concluyeron que se trataba de una emisión de ondas electromagnéticas equivalente a la de un cuerpo negro a 3 grados por encima del cero absoluto, proveniente de todas las direcciones del espacio. Como dijimos antes, todo cuerpo emite ondas electromagnéticas
cuya frecuencia depende de la temperatura del mismo. Nosotros vemos solo una rendija del espectro electromagnético. El cero absoluto es la mínima temperatura concebible, equivalente a una hipotética detención molecular, pues a mayor temperatura corresponde mayor agitación molecular. La temperatura puede sí crecer indefinidamente. La temperatura que corresponde a este fondo de microondas es de 3 grados por encima del cero absoluto. Entonces, como hemos dicho, habían descubierto el fondo de radiación cósmica de microondas, por lo que recibieron en 1978 el Premio Nobel de Física. Pero, ¿qué sería este fondo de microondas? Como veremos a continuación, sería algo así como el eco de la creación, el calor fósil de la gran explosión que creó el universo hace unos 13.700 millones de años. El universo entonces estaría expandiéndose en forma adiabática, o sea sin intercambio de calor con algo externo, descendiendo su temperatura al expandirse. Dicho esto, procedamos a hablar del modelo del Big Bang. Estos dos datos observacionales son el fundamento empírico del modelo del Big Bang, o sea de la gran explosión. Big Bang fue originalmente un chiste del astrofísico Fred Hoyle, quien no creía inicialmente en él. Hay un tercer dato observacional, del cual hablaremos después. Llegados a este punto, es importante hacer dos observaciones. En primer lugar, es fundamental distinguir lo que es empírico u observacional directo de lo que es teorético o interpretativo. Decimos esto, pues a veces se dan por supuestas cosas que en realidad son interpretaciones y por lo tanto no verificables. Lamentablemente, los científicos en muchas ocasiones no aclaran si lo que están diciendo tiene un fundamento observacional o es en realidad algo hipotético y conjetural. En segundo lugar, este es un buen momento para rescatar del olvido a quien fue en realidad el padre de la criatura, o sea el primero en postular la teoría de la gran explosión. Nos estamos refiriendo a Monseñor Georges Lemaitre, nacido en 1894, muerto en 1966, sacerdote católico belga. Incluso él postuló la ley de Hubble 2 años antes que el astrónomo norteamericano. Lamentablemente, no se le ha dado el crédito que merece por su aporte fundamental a la cosmología. Muy resistido por el establishment científico inicialmente, Einstein, quien lo conoció mucho, se resistió durante años a las teorías del padre Lemaitre, pero finalmente debió rendirse y le dijo personalmente poniéndose de pie: «Esta es la más bella y satisfactoria explicación de la creación que he escuchado». Volvamos a la explicación del modelo. Al hablar acerca del descubrimiento de Hubble, dijimos que el universo se estaba expandiendo con el correr del tiempo. Eso quiere decir que si retrocedemos hacia el pasado, como pasando la película al revés, el universo sería más pequeño y las galaxias estarían más cerca unas de otras. Yendo mucho más atrás, nos encontraríamos con un universo cada vez más caliente y pequeño. En el límite, todo el universo estaría contenido en un punto, a partir del cual habría provenido todo. Lo notable es que en consecuencia, para intentar describir el universo en esas instancias tan primitivas, dado lo pequeño del mismo, será necesario recurrir no solo a la astronomía, sino también a la mecánica cuántica, o sea, la física de las partículas elementales. De tal modo, en cosmología se dan la mano la macro y la microfísica. Por lo tanto, en este punto, será necesario hacer una digresión importante y asomarnos al mundo de las partículas elementales. Aunque sea por meros conocimientos de divulgación científica, sabemos que los entes materiales están compuestos de átomos. En realidad, lo correcto es decir que las cosas se descomponen en átomos, pues los entes materiales no son simples agregaciones de átomos, sino que son verdaderas sustancias descomponibles en diversos niveles de partes. Dicho de otro modo,
los entes materiales, están compuestos potencialmente de átomos, no actualmente. Este tema daría mucho para hablar, pues estamos contradiciendo la postura analiticista que impera en la física moderna y que está comenzando a ser contestada. Los seres materiales se descomponen en diversos niveles de agregación: partículas elementales, átomos, moléculas, cristales, etc. Y cada nivel es inexplicable por las solas leyes del nivel inferior. Esto supuesto, hagamos un poco de historia. Hacia fines del siglo XIX, con la clasificación de Mendeleev, se redujo la variedad material a 92 elementos, desde el hidrógeno al uranio. Pero a comienzos del siglo XX se postuló y descubrió la existencia de átomos que a su vez se descomponen en partículas elementales, protones, neutrones y electrones. El sueño de simplificación de la materia parecía logrado, pero este rápidamente se convirtió en pesadilla. Se fueron descubriendo otras partículas elementales, mesones, hiperones, muones, neutrinos, etc., hasta llegar a unos 200, o sea, un número mayor que el de los 92 elementos. Pero en la década de los 70, un físico norteamericano, Murray Gell-Mann, postuló la existencia de partículas más elementales aún, los quarks, 6 en total. Estas partículas, más los electrones y los fotones, las partículas de luz, serían hasta el momento las últimas partículas elementales. Hay que aclarar que además hay otras partículas de la familia del electrón y del neutrino. Nos referimos al muón y al tauón, con sus correspondientes neutrinos muónico y tauónico. Cuando hablamos de últimas partículas elementales, estamos hablando del modelo estándar, que dice que toda la materia está formada por quarks y leptones. Cabe aclarar que cada partícula, con excepción del fotón, tiene su correspondiente antipartícula, con las mismas propiedades pero de carga opuesta. Así, la antipartícula del electrón es el positrón, de carga positiva. La antimateria tiene una propiedad interesantísima. Cuando colisiona con materia de signo opuesto, se aniquila, liberando fotones, siendo el fenómeno inverso la aparición de pares partícula-antipartícula a partir de la colisión de fotones. Afortunadamente, la antimateria es una rareza en el universo, lo cual constituye uno de los enigmas no resueltos de la física. Su proporción con respecto a la materia es ínfima. Los físicos llaman a este proceso de colisión de fotones creación-aniquilación de partículas. En realidad, no se crea ni se aniquila nada, sino que se trata de un cambio substancial. Por un lado, colisiona un electrón y un positrón, que se transforman en un par de fotones. A su vez, si colisionan un par de fotones, se transforman en un par de partículas cuya masa dependerá de la energía de los fotones incidentes. Con suficiente energía, se transformarán no en electrones, sino en partículas de mayor masa, como protones, por ejemplo. No estará de más dar alguna idea acerca de la escala dimensional en la cual nos estamos moviendo. El radio del átomo es de aproximadamente 10 a la menos 10 metros. El núcleo atómico del orden de los 10 a la menos 14 metros. El radio del protón y del neutrón es de 10 a la menos 15 metros. El radio del electrón es de 10 a la menos 18 metros. Y el radio de los quarks es de 10 a la menos 19 metros. Para dar una idea macroscópica de esto, si los protones y los neutrones tuviesen 10 centímetros de radio, los quarks y los electrones tendrían 1/10 de milímetro y el átomo tendría 10 kilómetros. Entonces, retengamos este hecho importantísimo. A partir de la luz pueden generarse partículas materiales. Dando todo esto por sentado, resta hablar de las interacciones o fuerzas, hablando en el lenguaje corriente. La física moderna ha logrado reducir todas las fuerzas conocidas a 4: fuerte, electromagnética,
débil y gravitacional. Solo tenemos percepción de las interacciones electromagnética y gravitacional, cuyo rango de acción es infinito. La fuerte y la débil actúan a escala subnuclear. La interacción fuerte es la responsable de la unión de los quarks para formar otras partículas, y residualmente de la cohesión de los neutrones y protones en el núcleo atómico. Su rango de acción es del orden de los 10 a las menos 15 metros. La fuerza débil tiene un rango de acción de 10 a la menos 18 metros, y es responsable de fenómenos como el de la desintegración del protón. A su vez, tenemos las partículas mediadoras de las interacciones. La partícula mediadora del campo electromagnético es nuestro conocido fotón. Del campo fuerte, el gluón. Del campo débil, los bosones vectoriales intermedio, W positivo, W negativo y Z0. Y el elusivo bosón de Higgs, la partícula divina. Por fin del campo gravitacional, el hipotético gravitón. Con respecto a la intensidad de las 4 interacciones, debemos decir que la más intensa es la fuerte, luego la electromagnética, luego la débil y por fin la gravitacional. Para tener una idea de las magnitudes, si le damos a la interacción fuerte el valor 1, la electromagnética valdría 10 a la menos 2, la débil 10 a la menos 5 y por fin la gravitacional 10 a la menos 39. Se preguntarán por qué si la fuerza gravitacional es tan débil, es al mismo tiempo la única que se manifiesta a escala cósmica. La respuesta es el llamado apantallamiento de la fuerza electromagnética. Al tener esta la posibilidad de cargas opuestas, estas se anulan o apantallan. Así, la carga total de mi cuerpo es 0. La gravitación es solo atractiva y siempre suma. Al depender en forma directa de la masa, cuando ésta es muy grande, también lo es el campo gravitacional, cuyo alcance, como dijimos, es infinito. Pasemos a hablar de los fotogramas del Big Bang. Con todo este bagaje, podemos intentar especular acerca del estado del universo en estados sucesivos luego de la gran explosión. Debemos aclarar algo muy importante. Todo esto es una especulación, todo lo científico que ustedes quieran, pero especulación al fin y al cabo, basadas en pruebas indirectas acerca de algo que habría ocurrido hace unos 13.000 millones de años, o sea, algo muy hipotético y aproximado. El premio Nobel norteamericano Robert Lawling, autor de un excelente libro de divulgación titulado Un universo diferente, dijo al respecto: deducir lo que pasó en los primeros momentos del universo a partir de observaciones actuales es como inferir la forma de unos panes de dinamita a partir de los ladrillos y escombros que quedaron después de la explosión de un edificio de 10 pisos. El razonamiento no es muy firme. Hecha esta salvedad acerca de lo aproximado e hipotético de lo que sigue, intentemos aproximarnos a lo que la ciencia moderna nos dice acerca de los orígenes del universo. Seguiremos el abordaje a este tema del primer libro de divulgación científica aparecido acerca de esta problemática. Nos referimos a Los 3 primeros minutos del universo, de Steven Weinberg, Premio Nobel de Física, un verdadero clásico. Allí el autor, luego de explicar, mucho mejor que yo, obviamente, todas estas cosas, encara la cuestión en términos de los fotogramas de una película, así que utilizaremos la misma metodología. En primer lugar, la singularidad del instante cero. La física confiesa su absoluta inabordabilidad. Ella solo pretende decir algo a partir de la llamada era de Planck, o sea, 10 a la menos 43 segundos, como veremos a continuación. Solo diremos lo siguiente: en el instante cero, o Big Bang, o instante de la creación, o singularidad inicial, aparecen los campos, la materia, la energía, el tiempo y el espacio, todo simultáneamente. No tiene sentido pensar qué pasó antes, pues el tiempo, precisamente, aparece en ese momento. No hay antes, pues no hay tiempo. Tampoco se debe pensar en un receptáculo vacío en el cual estalló algo.
el estallido creó el espacio. Antes no había espacio. Obviamente que esto no es fácil de entender imaginativamente, se debe entender conceptualmente. Se trata realmente de una creación ex nihilo, de la nada, tal como reza desde hace 2000 años el dogma cristiano. No deja de ser sugestivo que algunos llaman era agustiniana al tiempo anterior al Big Bang. El nombre fue propuesto por George Gamow, uno de los fundadores de la cosmología del Big Bang. Aquí apuntamos a algo de enorme importancia y que muchas veces no ha sido entendido por los cristianos. Por primera vez, una teoría cosmológica apoya el creacionismo del modo más explícito que se pueda imaginar. Vayamos ahora a los fotogramas, a lo Weinberg. El primero se ubica a los 10 a la menos 43 segundos luego del Big Bang, o sea, el límite de la así llamada era de Planck. ¿Por qué esta cifra? Porque es el límite teórico para una teoría unificada de la gravedad y de la mecánica cuántica, o sea, una teoría unificada de las 4 fuerzas de la naturaleza. Que este es tal vez el problema de la física actual, obviamente no resuelto y muy lejos de serlo. Por lo tanto, la física casi nada puede decir acerca de esta época. Se especula con que en esta época las 4 fuerzas eran una sola fuerza. La temperatura del universo habría sido en ese momento estimativamente de 10 a la 32 Kelvin, la densidad de 10 a la 93 grados por centímetro cúbico y el radio del universo de 10 a la menos 37 metros. Recordemos que el radio del átomo es de aproximadamente 10 a la menos 10 metros, el núcleo atómico del orden de los 10 a la menos 14 metros, el radio del protón y del neutrón es de 10 a la menos 15 metros, el radio del electrón es de 10 a la menos 18 metros y el radio de los quarks es de 10 a la menos 19 metros. El universo era un plasma indiferenciado de partículas y campos. De los campos surgían partículas y las partículas al interactuar volvían a los campos. Sin querer hacer confordismo de baja estofa, no parece entonces tan descabellado ni descaminado el fiat lux del Génesis. Todo procedía de la luz y a la luz volvía. Al fin de la era de Planck comienza la era de la gran unificación, o sea, hasta los 10 a la menos 36 segundos. A medida que el universo se expande y se enfría, la gravitación se separa de las otras 3 fuerzas y pasa a ser una interacción independiente. Las otras 3 fuerzas son una sola, por eso lo de gran unificación. Luego nos encontramos con la era electrodébil, o sea de 10 a la menos 36 segundos hasta los 10 a la menos 12 segundos. Lo característico de esta era es el desenganche a los 10 a la menos 36 segundos de la fuerza fuerte que pasa a ser una fuerza independiente. Estimativamente, la temperatura sería alrededor de 10 a la 28 grados Kelvin. Las fuerzas electromagnética y débil formaban una sola interacción llamada electrodébil. Luego nos encontramos con la era inflacionaria, entre 10 a la menos 36 segundos y 10 a la menos 32 segundos. Para explicar la increíble homogeneidad e isotropía del universo, inexplicable por haber zonas no conectadas casualmente pues la luz no tuvo tiempo de llegar de unas a otras, se ha postulado una época llamada inflacionaria o de tremenda expansión entre 10 a la menos 36 segundos y 10 a la menos 32 segundos. El universo habría aumentado de tamaño en un factor de 10 a la 26 y al fin estaría constituido por un caldo de quarks y gluones. Comenzaría la era de los quarks, entre 10 a la menos 12 segundos y 10 a la menos 6 segundos, luego del Big Bang. El hecho más notable sería la ruptura de la fuerza electrodébil en las 2 interacciones electromagnética y débil. El universo estaba formado por las 4 fuerzas conocidas, electrones y neutrinos, pero los reyes y señores eran los quarks, pues la temperatura era todavía tan alta.
unos 10 a la 15 grados Kelvin, lo que impedía la formación de hadrones, protones y neutrones. Viene luego la era hadrónica, entre 10 a la menos 6 segundos y un segundo luego del Big Bang, temperatura aproximadamente de 10 elevado a 13 grados Kelvin. El plasma de quarks, gluones y leptones se enfría hasta posibilitar que se formen hadrones, principalmente protones y neutrones. Al segundo del Big Bang se desacoplan los neutrinos, que comienzan a viajar libremente de ahí en más por el espacio. Viene luego la era leptónica, entre 1 segundo y 3 minutos luego del Big Bang, temperatura de 10 elevado a 10 grados Kelvin. La mayor parte de los hadrones y antihadrones se aniquilaron al final de la era hadrónica, por lo que reinan los leptones y los antileptones. Pero, a unos 3 segundos luego del Big Bang, la temperatura ha bajado tanto que ya no se crean pares leptón-antileptón, por lo que todos se aniquilan, quedando solo un residuo de leptones, que son los que tenemos actualmente. Esta asimetría entre la materia y la antimateria es uno de los enigmas de la cosmología actual. Comienza la era de la nucleosíntesis, entre 3 y 20 minutos luego del Big Bang. La temperatura ha bajado a menos 10 elevado a 9 grados Kelvin, hasta el punto de que un protón y un neutrón pueden unirse para formar un núcleo de deuterio o hidrógeno pesado, y permitir la fusión de núcleos de helio. Pasados los 20 minutos, la temperatura ya no lo permite, por lo que se consolida la proporción actual de 3 átomos de hidrógeno por cada uno de helio. Este es un dato muy importante, pues se trata de la tercera constatación empírica de la validez del modelo. Este logra predecir con gran elegancia dicha proporción actual entre la cantidad relativa de hidrógeno y helio en el universo. Comienza entonces la era fotónica, entre 3 minutos y 300.000 años luego del Big Bang. Los fotones liberados por la aniquilación leptón-antileptón interactúan con la materia. El universo todavía no es lo suficientemente frío como para permitir que un protón capture un electrón para formar el átomo de hidrógeno. Esto ocurre a los 300.000 años cuando la temperatura es de 4.000 grados Kelvin. A los 100 millones de años comienzan a formarse los primeros aglomerados de materia que darán origen a las estrellas y a las galaxias. La formación es jerárquica, siendo las pequeñas estructuras, las estrellas, las que se forman primero, para luego dar paso a las galaxias, a los cúmulos y a los supercúmulos. Pero a ciencia cierta, es muy poco lo que se sabe. Se supone que los elementos pesados se formaron en el interior de supernovas que luego estallaron y esparcieron dichos elementos por el espacio. Solo el hidrógeno y el helio se sintetizaron durante el Big Bang. Llegados a este punto, vamos a hacer una observación de la mayor importancia. El universo no tendría por qué ser tal cual es actualmente. Esto va a darnos pie para introducir la cuarta constatación observacional del modelo del Big Bang. Si en el momento de la explosión inicial la materia se hubiese distribuido de un modo totalmente homogéneo, no habría en este momento más que una inmensa nube de hidrógeno. No habría ni planetas, ni estrellas, ni galaxias. Esto quiere decir que desde el inicio debió haber una estructura muy determinada en la distribución de materia para que exista un universo como el que conocemos. En los 90 se hicieron con satélites mediciones mucho más precisas del fondo de microondas, y se encontró que este tiene una estructura como la que vemos, como grumos dentro de una sopa. O sea, que desde el inicio el universo tenía una estructura que va más allá de la misma materia, como una impronta inicial dada, sin la cual no hubiese podido desarrollarse hasta ser como lo conocemos. Esta foto que les he mostrado es la tercera apoyatura experimental del modelo del Big Bang, el hallazgo de anisotropías dentro del fondo de radiación de microondas. Hablaremos ahora
de las posibilidades de evolución cósmica. Hay dos posibilidades. Hemos dicho que la gravitación es la única fuerza que actúa a escala cósmica. Después de Newton no hay dudas al respecto. Luego del impulso inicial, solo compiten este y la gravedad. Pues bien, todo depende de la densidad de materia universal, y de aquí surgen las posibilidades. Si omega es mayor a 1, entonces la gravitación ganará la pulseada y el universo, habiendo alcanzado un radio máximo, comenzará a contraerse y el destino final será un Big Crunch o gran explosión, como muestra el gráfico. La velocidad del impulso inicial será inferior a la velocidad de escape del universo. Esta posibilidad ha gustado mucho a los físicos, pues daría la posibilidad de ciclos de expansión y contracción, con lo cual se salva el terrible problema metafísico del origen, por lo menos en lo que hace al origen temporal. Veamos la segunda posibilidad. Si omega es menor que 1, la gravedad no tendría la intensidad necesaria para contraer el universo, y éste se expandiría indefinidamente, como vemos en la figura. Hay una tercera posibilidad, casi improbable, y refiere a que omega sea igual a 1, con lo cual el universo se expandiría indefinidamente y tendría una geometría plana o euclidiana. Para finalizar, este es el momento para introducir dos cuestiones que oscurecen y ponen muy en cuestión la consistencia del modelo y nos atrevemos a decir del conocimiento que el hombre tiene en estos momentos del cosmos. En primer lugar, hace ya varias décadas que el perfeccionamiento de los instrumentos de observación posibilitó medir la velocidad de rotación de las galaxias sobre su eje. Dicha medición arrojó dos resultados sorprendentes. Por un lado, esta velocidad es mucho mayor de la prevista, hasta el punto que la cohesión calculable de las mismas, por la masa observable de las estrellas, daba cuenta de un porcentaje ínfimo del efecto observable. En otras palabras, que las galaxias giran demasiado rápido como para mantenerse cohesionadas. En segundo lugar, y esto es más notable aún, las galaxias giran como un todo solidario, como si fueran un plato. Esto es sorprendente, pues en el sistema solar, por ejemplo, los planetas giran con velocidades decrecientes a medida que nos alejamos del Sol, de acuerdo con la tercera ley de Kepler. Esto no ocurre con las estrellas de las galaxias. Todas giran a la misma velocidad. Esto significa que hay algo que las mantiene cohesionadas, y del cual se desconoce su naturaleza. Los astrofísicos la han llamado materia oscura, porque no se detecta, y más profundamente porque hasta el presente nada se sabe de ella. No vamos a dar el detalle de la cantidad de teorías estrambóticas que se han propuesto para tratar de explicar la hipotética e inobservable naturaleza de la materia oscura. Por ende, vamos a decir que se trata de una pura hipótesis. Lo grave es que, de acuerdo con sus efectos gravitatorios, la proporción calculable de materia normal, o sea la que conocemos, y la hipotética materia oscura, es de 17% a 83%. De acuerdo con esto, la física conocida solo puede dar cuenta de un exiguo 17% de la dinámica de las galaxias. Se trata de algo mucho más serio que un mero error observacional. Es un verdadero agujero en el conocimiento científico actual. La segunda cuestión es todavía más grave. Como es obvio, desde hace décadas se está haciendo todo lo posible para determinar cuál de los modelos de evolución cósmica que desarrollamos a lo largo de todo este video es el verdadero. En 1998 se hizo un experimento midiendo la velocidad a la que se alejan un cierto tipo de supernovas muy particulares. Lo que se encontró fue la noticia científica del año. El universo se expande en forma acelerada. Y con esto cambia totalmente el panorama hasta ahora planteado, puesto que desde hace 3 siglos forma parte esencial de la astrofísica que la gravedad es la única fuerza actuante a escala cósmica, y esta fuerza
es siempre atractiva. Si el universo se expande en forma acelerada, esto quiere decir que hay una fuerza repulsiva a escala cósmica más intensa que la gravedad. Pues, si hay una aceleración, hay una fuerza actuante, según la ecuación de Newton, y se desconoce cuál sea esa fuerza. De modo análogo a lo que ocurrió con la materia oscura, se postuló la así llamada energía oscura, entidad hipotética responsable del fenómeno de expansión acelerada del universo. Pero la realidad es que de hecho se desconoce qué está pasando, y esto es un interrogante gigantesco, del tamaño del universo, diríamos. Para dar una idea numérica de la situación en la que se encuentra la astrofísica actual, consignemos las proporciones calculables. Estas son 73% de energía oscura, 23% de materia oscura y 4% de materia ordinaria. O sea, la única que se conoce realmente. O sea que la física solo puede dar cuenta fehacientemente del 4% de la dinámica cósmica. El resto es pura especulación. Hacemos constar esto claramente, ya que es muy importante darse cuenta de los límites del conocimiento y de la complejidad del universo, frente al cientificismo imperante en nuestra civilización actual.